Derecho indiano. Las fuentes del derecho indiano es la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. En las instituciones del gobierno, los órganos metropolitanos era el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. En los órganos locales era el virrey, la Real Audiencia, los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores y los cabildos españoles y de Indias. Los virreyes eran representantes personales del rey de Indias, cargo vitalicio y hereditario. Atribuciones era el gobierno de justicia, guerra y hacienda. Su política y administrativamente actuaban como los gobernadores del reino. Podían nombrar a todas las autoridades en las que no tuvieran una provisión expresa de hacerlo. Tenían la facultad de la justicia. Actuaban como presidente de la Real Audiencia, presentando al monarca como fuente suprema de justicia. En la guerra y la marina tenían el cargo del capitán general y podía disponer de expediciones militares para guardar y defensa de sus provincias. En la hacienda cuidaban un buen recaudo, administración, cuenta y cobranza de la Real Hacienda, preocupaban el aumento y la trascendencia en cobro y administración. El virrey era representante personal de la corona, principalmente hubo dos. La Real Audiencia era el órgano básico para el gobierno y la administración de justicia. Su función política era garantizar el equilibrio de poderes buscado por la corona. Se entiende por el acto de oír y entender de cualquier exposición en 1823. Los gobernadores de provincia tenían jurisdicción en las provincias sin sede en la audiencia. Constituían por la autoridad superior. Eran denominados gobernadores por designación real, propuesta por el Consejo de Indias. El gobernador era el jefe administrativo. Los corregidores o alcaldes mayores era el jefe administrativo y judicial de los distritos o de las ciudades, y los dignatarios municipales eran las autoridades en los municipios. Los corregidores y alcaldes mayores surgen en 1531, en sustitución de los encomenderos, carecían de un título legítimo o de sus beneficios se extinguían. Los cabildos españoles y de los indios tenían jurisdicción a nivel municipal. El cabildo regía y administraba el consejo de las ciudades. El Real Patronato era una institución de la corona que tenía por objeto la intervención de la autoridad estatal en los asuntos de la Iglesia. El poder político adquiría el deber de ayudar al clero en la evangelización. El Real Patronato tenía sus orígenes en las bulas alejandrinas, donde se otorgaban derechos a la Iglesia, que se dividen en tres: los derechos de representación, los diezmos y fijar límites de las diócesis. Tras esto, se extinguían derechos en la corona, como negar a los territorios la promulgación de ciertas decisiones al Vaticano, supervisar la vida monástica mediante los obispos, el cobro del diezmo cuyo producto se utilizaba en provecho de la Iglesia. La Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503, era el primer cuerpo administrativo de carácter comercial. Fue creado para supervisar y proteger los descubrimientos americanos. Era un órgano constitutivo del monarca en materia hacendaria. Se encargaba de registrar y controlar las operaciones que se llevaban a cabo por la Real Hacienda. La Casa de Contratación fue suprimida por el Real Decreto el 18 de julio de 1790. El Consejo de Indias, en 1524, con un sector particular del Consejo de Castilla, era el cuerpo legislativo que preparaba las leyes y disposiciones generales, resolvían en última instancia los asuntos sometidos en su competencia. Era un órgano de autoridad y supremo y autónomo para la administración de las Indias, y desapareció en el año 1824. El gobierno era un conjunto de órganos mediante los cuales el Estado actuaba en el cumplimiento de sus fines en sentido restringido. La recopilación de las leyes de Indias en 1680 permite dar una unidad a esa dispersa legislación colonial. En esta representaba la base y el principio que debe partir cualquier trabajo histórico jurídico indiano, por ser el cuerpo legal que se dio para las Indias durante los 300 años que duró la dominación española. El régimen del trabajo indígena se sustentaban en tres instituciones, que era la mita, las yanaconas y las namborias. Esta era una institución fundamental para la administración de las Indias y desapareció en el año 1834. El gobierno era un conjunto de órganos mediante los cuales el Estado actuaba en el cumplimiento de sus fines
en sentido restringido. La recopilación de las leyes de Indias en 1680 permite dar una unidad a esa dispersa legislación colonial. En esta representaba la base y el principio que debe partir cualquier trabajo histórico jurídico indiano, por ser el cuerpo legal que se dio para las Indias durante los 300 años que duró la dominación española. El régimen del trabajo indígena se sustentaban en tres instituciones, que era la mita, las yanaconas y las namborias. Esta era una institución fundamental para el indio. En Nueva España, esta institución procedía únicamente por disposición del virrey, la Real Audiencia o el Juzgado de Indios, quien consideraba contratar trabajadores villatos, presentaban solicitud al virrey por un número de trabajadores requeridos. En 1577, la mita se extendió a fábricas de telas destinadas a la ropa de gente pobre. Las yanaconas se caracterizaban por ser un sistema prehispánico de trabajo. Existía una clase de servidores perpetuos, eran hombres ligados en la tierra. Las naborias eran sometidos sin ser esclavos a servir en labores domésticas. El trabajo libre salariario buscaban que todos los habitantes de la India trabajaran con libertad. Los indios podían trabajar en sus comunidades y contaban con medios de producción. Categorías entre sí que se dividían las tareas, como maestros, aprendices, alcaldes. La organización de los gremios era libre, y aunque sus ordenanzas debían sancionarlas el monarca, los oficios reales consistían en la delegación de facultades que hacía el rey. Era una forma de participación en el gobierno del rey sobre el reino, así como una fuente de ingresos para el oficial rey. El régimen del comercio fue un factor importante para la revelación de la Nueva España con el viejo continente. Las capitulaciones de Santa Fe de 1492 disponían en materia del comercio, que era la empresa de la conquista. Con la renuncia de los reyes respecto al monopolio comercial en las Indias marcaron el inicio de los viajes. El viejo continente sumaba una fuerte red comercial y financiera con la Nueva España. El régimen comercial tenía disposiciones sancionadas de carácter privado, no tenía un régimen estatal. La corona regulaba el tráfico internacional para obtener una balanza de los pagos favorables. En 1496, la Casa de Contratación de Sevilla era un organismo estatal que controlaba y dirigía el tráfico hispano-indiano. Su objetivo era lograr el monopolio absoluto de los productos provenientes de la India. El derecho indiano señalaba que el monarca era el único que tenía la facultad de regular la moneda, pero la moneda indígena no aparece sujeta a alguna regulación específica por la autoridad indiana. Las ordenanzas de medida de campo de 1497 se reestructuró el sistema monetario consistente